Muy buenas, estimados seguidores. Volvemos después de tiempo mientras sigue el frío y estamos escuchando llover. Ese video está un poquito tocadito por esto del tiempo. Estoy un poco resfriadillo, pero bueno, nada del otro mundo, gracias a Dios. Estamos bien. Aquí con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial. Saludos, Emilio. Bueno, un saludo, Antonio, encantado una vez más de estar en tu compañía, en tu canal de YouTube, y encantado también de estar con nuestros seguidores, tanto de tu página como de la página de nosotros, que es Venezuela Colonial. Un saludo a todos a ellos desde aquí en Madrid, que también está lluvioso el día y un poco frío. Aquí estamos siempre, Emilio, en un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Por lo menos mis últimos 3 años han sido así. Así es. Bueno, pues hoy venimos con un tema polémico. Como hablaba antes con Emilio, decía, bueno, vamos a dar nuestras respectivas opiniones, a ver si no nos cierran el canal. Bueno, vamos a andar por la cuerda floja. Pero un tema que yo creo que tenemos que tocar, porque genera muchísimas discusiones en Internet, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues que es necesario, hay que coger toro por los cuernos y tenemos que tocar este tema. Ustedes, como bien saben, Emilio es español y venezolano. Yo soy español, viví 6 años en Perú, en fin, tenemos los dos vinculaciones con el Nuevo Mundo de una manera u otra, y esto pues nos atañe muy directamente, ¿no? Porque cuando se menciona la palabra hispanismo, a veces el contenido de esta palabra, si bien no es una definición, digamos, matemática, pero el contenido como que lleva muchas veces a equívoco. Hicimos un programa sobre la controversia que generaba el término latino. Entonces, el término hispanismo puede generar controversia porque si no se utiliza bien, si no se utiliza con una visión de conjunto, con una visión de koiné, esa palabra griega, ¿no? de unión, de idioma, de cultura, pues puede dar lugar a la interpretación de que estamos en una especie de paternalismo colonialista español, como que le estamos concediendo desde la península una dádiva, una merced a América, porque como somos superiores y somos europeos, como diría un pitufo limeño, manjas, pues entonces como que extendemos esa generosidad y bueno, les dejamos a ustedes ser hispanos, ¿no? Y esto pues lógicamente cae mal. Cae mal porque es que al final con este tipo de actitudes que algunas veces se ven por internet, lo que estamos haciendo es dándole la razón al indigenismo hispanófobo, ¿no? Porque parece que algunos, con su falta de mentalidad, su falta de visión, están haciendo eso, una especie de nacionalismo colonialista en el siglo XXI, cuando el mismo Estado español que viene de principios del XIX, pues es un producto más de la ruptura de la monarquía hispánica. Es decir, igual que, siempre lo digo, igual que se independizó México, se independizó Perú de España, pero es que España también se independizó de México y de Perú. O sea, y lo mismo que aquí hablamos de la influencia española en América, siempre hablamos de la influencia criolla en España, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema tan polémico que tantas discusiones bizantinas genera, Emilio? No, bueno, haciendo como que continuando tu idea, ¿no? De que España es fruto de esa ruptura que hubo en el siglo XIX, ¿no? De las 20 repúblicas que salieron de las guerras de emancipación americana, o que son más bien guerras civiles, en un contexto político que se estaba dando tanto en la península como en Hispanoamérica, pues hay que decirlo sin ningún tipo de censura de que España no levantó cabeza después de esas rupturas con los territorios hispanoamericanos y hispanoasiáticos. No nos olvidemos también de los hermanos de Asia e inclusive también de África, ¿no? Uh -huh. Y hasta casi, digamos, hasta muy pocos años, España no levantó cabeza y no entró al concierto del mundo desarrollado, por decirlo algo. Hasta hace 30 años había países como Venezuela, por poner un ejemplo, que estaba inclusive hasta con un desarrollo superior a España. Y 30 años no es nada en la vida, si nos ponemos a ver en la vida de un término histórico, por llamarlo de Sí, alguna manera. sí, sí. Inclusive 100 o 200 años también a nivel histórico son muy pocos años, son pocas generaciones.
Inclusive yo lo viví de estando yo pequeño. Yo me acuerdo que aquí en España tú ibas, por poner un ejemplo, una gasolinera y los baños de la gasolinera pareciendo el tercer mundo, hace 20 años. Hoy en En día es que se algunas, ve un poco... en Sí, sí, algunas, yo me acuerdo de pequeño ver no, eso no, aquí en no, España. te decía que en algunas lo siguen pareciendo, ¿eh? Ah, bueno, sí, en algunas partes, ¿no? No digo que no, pero ya es como muy poco común. Antiguamente pues era más repetitivo verlo, ¿no? Sí, sí, hombre. Eh, y no, y tú veías, por ponerte un ejemplo, o sea, en América veías cosas que en España no veías, pues, autos americanos que sí, Camaros de lujo, que eran más difíciles de ver en España, ¿no? Y un día podemos estar en el primer mundo y en otro no lo podemos estar. Claro. Ponemos el caso de Argentina, que fue primera potencia mundial al final del siglo XIX Ujú. en cuanto a economía, Producto Interno Bruto, y lo vemos hoy en día que ha retrocedido mucho en cuanto al desarrollo, ¿no? Y entonces en España pues se suele tomar de que como hoy en día pues hay un cierto desarrollo, ¿no? Pues nos creemos superiores a, a la otro charco. Y hay que decir que en el otro lado del charco también hay países que tienen una economía relativamente bien, como puede ser Panamá o el mismo Puerto Rico, ¿no? Ujú. Hombre, es interesante los dos ejemplos que tú has puesto de Venezuela y Argentina, porque Venezuela y Argentina probablemente son las comunidades que más nacionalidad, más personas con nacionalidad española tienen fuera de España, probablemente. Fíjate, Venezuela, Argentina y otro país, hasta el año 59, como era Cuba, que más de la mitad de la población de la isla era española, y sin embargo estos tres países que se desarrollaron más que España, porque eso es una idea, te digo, del indigenismo siempre reparte la idea de que España dejó subdesarrollado adrede al continente americano para seguir siendo superior. Yo he escuchado esas cosas, ¿eh? Y sin embargo, no, sin embargo, hubo países que superaron a España. Estos tres concretamente. Argentina, Venezuela, Cuba. Y fíjate estos tres países cómo están casualmente por algo en común que también nos está arrastrando a nosotros. Ahí lo dejo, más polémica, ¿no? Todavía para añadir a nuestra polémica per se. Pero ¿por qué Venezuela llegó a tener 500.000 españoles? ¿Por qué Argentina yo no sé cuántos miles de españoles? Eran Yo países creo que que es un estaban, millón en Argentina. claro, porque eran países que estaban en expansión. Fíjate, por ejemplo, un primo de mi padre que emigró a Brasil en los años 40, en plena posguerra. Sí, yo no sé si fueron 20 años, más de 20 años. Y él venía, claro, tú sabes que yo soy de la Andalucía rural, y él venía como sintiéndose, no te voy a decir superior, sino que esto le parecía atrasado en comparación con el Brasil que él había vivido. O sea, que esa idea, como decimos, de que aquí estamos muy bien, allí están muy mal, oye, porque muchas veces que llega un punto, mira, yo tengo ahora un compañero de trabajo que es nacido en México, pero se vino aquí a España con meses, ¿no? Él no recuerda haber vivido en México, es nieto de españoles, sus cuatro abuelos, o sea, uno cántabro, otro vasco, la otra de La Rioja, así gente del norte que se encontró en México, y dice que cuando él era niño, un compañero de su clase, cuando se enteró que él había nacido en México, le preguntó que si allí la gente iba a la escuela en burro. Quiero decirte, vamos a ver, yo tengo 39 años y yo, no soy tan viejo, y yo he conocido por mi pueblo las cabras pasar por medio de la calle. Quiero decir que uno va a México, uno va a Uruguay, a Perú, y ve ciudades, ve civilización, ve cultura. El torero del monte a principios del siglo XX, cuando fue a Lima, decía que eso lo recoge el periodista Chávez Nogales, que le costaba distinguir Lima de Sevilla, hasta la forma de vestir, la forma de las calles. Tú sabes, cuando tú cruzas el Rímac, su estructura se parece mucho a la de Triana. O sea, hay una afinidad de costumbres, de caracteres, que América, oye, que es que yo muchas veces, Emilio, tengo la sensación de que aquí la gente, en los últimos 20, 30 años, ha cogido América como si fuera un western, de que nosotros, de que hay una parte que es el séptimo de caballería y los otros como gente con pluma que no sabe hablar, algo así muy, muy extraño. ¿Por qué? ¿No? O sea, tampoco hace tanto tiempo que muchos españoles
emigraban a América y tú mismo la vivió en tu familia, ¿no? Claro. O sea, mis abuelos y mis padres emigraron a América, ¿no? Y yo también de pequeño, Claro, pero, o sea, son pocas generaciones. En la época de nuestros abuelos y nuestros padres, el español le tocaba emigrar al otro lado del charco. Inclusive hoy en día también se vive. Yo estuve viviendo en Estados Unidos y conocí muchos españoles en Chicago y en Florida los hay por montones también. sí, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de Londres o Alemania, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, todavía el español sigue emigrando. Y a veces nos creemos como que, no sé, somos la séptima maravilla del mundo. Y ok, España es un país maravilloso, no hay Sí, que lo es, sí, decirlo. sí. Eso no lo estamos discutiendo, que quede claro. No lo estamos Nosotros somos discutiendo. En España amantes de España. exacto. En España se vive muy bien, pero bueno, no todo es perfecto, ¿no? Claro, Y, y hay que decir que, como tú bien dices, en América, pues hay lugares, por ejemplo, el barrio de la Condesa en Ciudad de México tiene un Producto Interno Bruto superior al de Alemania. Imagínate los millonarios y la gente con dinero que vive ahí y ves arquitectura impresionante en ese barrio de la Ciudad de México. O por ejemplo en Venezuela, la ciudad donde yo vivía, en Lechería, parece una pequeña Miami con canales. Los canales de lechería son más grandes que los de Venecia. claro. Y es como una pequeña Miami, ¿no? Y ves infraestructura impresionante. Pero es muy común pensar aquí en España de que Hispanoamérica pues es pura selva o se vive muy atrasado. Pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en un trabajo en Madrid, con una compañera de trabajo me decía que aquí se estaba quejando, ¿no? Que aquí ganamos poco, ¿qué tal? Pero eso para ti, que vienes de allá, debe ser muchísimo dinero, ¿no? Como poniendo que allá, pues, no sé. eh, Me río por no eh, llorar, que conste, me río por no sí, sí, llorar. mejor reír por no llorar, ¿no? Y entonces yo, bueno, allá hasta hace pocos años se vivía muy bien. Lamentablemente, pues, la situación ha desmejorado, pues, por razones políticas, más que todo. Que Pero son aquí, países con muchos recursos. que aquí no estamos tan lejos de que aquí la gente lo tiene muy subidito y Sí, cuidado que aquí vienen curvas. ¿Sabes lo que, hablando de estos temas, por ejemplo, ¿no? Hablamos de gente de Cuba, Argentina, Venezuela o incluso Brasil, otros países, ¿no? Y yo lo pienso muchas veces, el tema este de esa imagen que tenemos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, cuando algunos pretenden defender la historia de América y lo que hacen es meter la pata porque dicen que nosotros fuimos y les dimos, no, no, perdona. Los que fueron son los descendientes directos de los hispanoamericanos, que son nuestros primos o nuestros sobrinos o nuestros tíos abuelos. Porque además era, volvemos a repetir, una comunidad orgánica. Esto no es una gente que iba y generosamente, o sea, me refiero a decir, no, yo te doy porque yo, no, no, no. Fue una comunidad que se organizó allí a lo largo de muchos años, de muchas generaciones, de familias que estaban repartidas a ambos lados del océano, tú eso lo sabes también por tu familia, y sus descendientes directos están en América. Nosotros somos los primos, los sobrinos, los tíos, pero sus descendientes, eso de nosotros fuimos y les dimos, no, no, eso es una visión equivocada, paternalista, y que lógicamente cae mal. Que finalmente no se está entendiendo la dinámica de lo que fue la monarquía hispánica desde finales del siglo XV hasta principios del XIX. Y al final digo, al final es que tenemos la misma versión entonces que el indigenismo. No me parece que eso sea un hispanismo constructivo. En el mundo de la globalización que nos ha tocado, lo que hay que hacer es defender el hispanismo como una visión de conjunto, pero no como una visión difusionista, ¿no? El hispanismo es una defensa de una interacción. Yo por lo menos lo sí, entiendo así, y me choca eso de fuimos y les dimos, bueno, fuimos. no, Serían sus no. antepasados directos. Claro, son los antepasados de los actuales hispanoamericanos. Desde tempranas épocas, desde los descubrimientos hasta los siglos posteriores, pues siempre hubo una ola migratoria, no solo de la península, de Canarias también, al continente americano. Inclusive, Hispanoamérica en la época de,
de la monarquía hispánica, bajo la monarquía hispánica, siempre fue más rica que la península. Ciudad de México fue la ciudad más desarrollada del mundo durante los 300 años de la monarquía hispánica, que fue la capital del virreinato de Nueva España. Inclusive los diputados de Nueva España que fueron a las Cortes de Cádiz, aquí los peninsulares se impresionaban por las vestimentas que llevaban. Por las Todos joyas, llenos ¿no? con plata, llenos de plata y sombreros muy grandes. O sea, vestían de una manera muy onerosa, ¿no? Inclusive también los diputados de Perú con joyas de oro, etcétera, hebillas de oro, cinturones de oro, o sea, cosas que Muy aquí vistosa, claro, muy vistosa. muy vistosas que aquí en la península pues eran de ricos, ¿no? Y eran personas, digamos, por llamarlo a algo actual, clase media, ¿no? Eran diputados o cosas así, ¿no? Entonces, no era gente de la nobleza, por llamarlo como de alguna forma. Y entonces eso era muy común, pues la mayoría del español siempre emigró a América, inclusive después de las independencias también hubo migración española en el siglo XIX. José Antonio Páez como presidente de Venezuela llevó muchísimos canarios a Venezuela y a Argentina también se estimuló bastante la emigración española. Entonces es algo que a los españoles se nos olvida, ¿no? De que España, pues, después de la desintegración del imperio, pues, se las vio negras, por no decir otra cosa. No, claro, y finalmente, pues tú ves, por ejemplo, a los británicos, que fue el imperio pujante del siglo XIX, inmiscuirse en los temas económicos. Aquí la gente se olvida de que los británicos dominaron las minas de España durante hasta el siglo XX. Había ingleses en Huelva, imagínate, ¿no? Que de hecho por eso Huelva es la cuna del fútbol en España, ¿no? Porque estaba lleno de ingleses que estaban dominando la economía minera. O sea, muchas veces se dice eso, no, es que la República, sí, es verdad, porque el imperio británico intervino para formar guerras y desintegrar la monarquía hispánica, pero es que eso también llegó a la misma España europea. Y muchas veces, Emilio, yo creo que es problema de dialéctica, de metodología, porque, por ejemplo, a veces hablando con amigos peruanos me dicen, bueno, claro, pero es que yo soy mestizo. Yo muchas veces digo, independientemente del tema étnico, digo, ¿qué te quieres referir con eso? Porque, claro, es como si hubiera una sola línea española europea que llega allí y otra línea, digamos, indígena, ¿no? Primero porque es un tema mucho más complejo y segundo porque no es solo que América no se entienda sin España, es que la España europea no se entiende sin América. Y volvemos a repetir, yo sé que esto le molesta mucho a los puristas del flamenco. Tú sabes que yo soy andaluz, me gusta. El flamenco es un fenómeno musical que no se entiende sin constantes aportaciones hispanoamericanas. Dentro de los muchos subgéneros o palos, como se dice en el argot flamenco que tiene, tú tienes, por ejemplo, la guajira y la rumba, que en verdad son adaptaciones de música cubana. La tetenera se ha descubierto que es una adaptación de una música mexicana. La llamada colombiana, que en verdad el nombre está un poco rebuscado, aunque son, tú te ves nombres como colombianas y habaneras, traídos por los emigrantes también del Cantábrico, pero bueno, en el flamenco se ha descubierto que quien la introduce es Pepe Marchena y la introduce mezclando un corrido mexicano y un solcico vasco. Luego, la Vidalita y la Milonga, su nombre lo está diciendo, se importaron de Argentina al mundo de la música andaluza. Es más, Silverio Franconetti, digamos el que extiende el flamenco por los llamados cafés cantantes y extiende este mundo musical, pues resulta que fue migrante en Uruguay. O sea, entonces, no es Qué bueno solo que la... pones esos ejemplos, ¿no? En la meca del cine también lo vemos. Muchos actores y actrices españolas vivieron en México durante la época dorada del cine mexicano. Claro, claro que sí. Sara Montiel es una. Pero es que por eso te digo, o sea, no es solo, digamos, como te digo, parece ser que hay una línea quieta española europea que va a América. Cuando América estaba constantemente en España, tú te vas a Sevilla, Emilio, a la iglesia de la Magdalena, que es una mini catedral, y allí hay constancia de que ya hay devoción a Santa Rosa de Lima casi al mismo tiempo que en Lima.
muy cerca de la Magdalena, de la iglesia de la Magdalena, tú tienes un azulejo en la esquina de la capilla de Montserrat, que era una hermandad de catalanes. Cuando los catalanes emigraban a Andalucía, hay que recordar esto, que no siempre los andaluces, no, no, eso es un fenómeno moderno. Antiguamente era al revés. Hay un azulejo precioso a San Martín de Porres. La misma hermandad de los negros de Sevilla, pues tiene su paralelo también en Perú, en México, o sea, que eran las dos partes de un mismo mundo que se enriquecía constantemente, que no es solo decir, no, claro, nosotros ya, por un lado lo español, por otro lo indígena, no, pero si es que la misma España, desde que a finales del siglo XV completa su unidad política, venciendo al último reducto musulmán en Granada, hasta esos 4 siglos, que no se entiende sin esas continuas aportaciones americanas, como lo hemos dicho muchas veces, que el gazpacho lleva tomate, que la tortilla lleva papa, Patata, claro. que todo eso está en nuestro mundo, o sea que lo mismo que América no se entiende sin España, España no se entiende sin América, la España europea, que nosotros no somos ajenos a ese mundo. Y a mí, por ejemplo, muchas veces pienso en los rusos. Tú te encuentras a rusos de mil tendencias, pero ellos tienen o suelen tener bastante claro que lo suyo es el tema Eurasia, ¿no? Por así decirlo. En fin, ellos tienen los Urales, su área de influencia es... En fin. ¿Y por qué nosotros, en tan poco tiempo, además, hemos perdido la conciencia de esa vinculación y tenemos una idea, como yo digo, que parece que somos el séptimo de caballería, que te digo, lo peor no es tanto eso, sino que gente que se diga hispanista caiga en estos errores, porque es que lo que nos está haciendo es darnos descrédito y darle razón a los enemigos de la hispanidad. Eso es lo que me molesta de este asunto. No, es totalmente molesto. Y me llama la atención el comentario que hiciste, ¿no? De que en Perú había gente que te decía, no, pero yo soy mestizo, ¿no? Llevando a lo étnico, ¿no? Pero es que la hispanidad va más allá de lo étnico, Claro. porque las tribus indígenas se hispanizaron durante los 300 años que duró la monarquía hispánica en América y fueron los grandes defensores de la religión católica, que es uno de los elementos de la hispanidad, y del idioma en español también. El indio Jerónimo, famoso indio Jerónimo Sí, señor. Apache, hablaba castellano y era un católico ferviente, ¿no? Uh -huh. Y su propio nombre lo dice, se llama Jerónimo. Y no caemos en esas cosas, ¿no? Y no caemos en esas cosas, o sea que la hispanidad va más allá de lo étnico, ¿no? Mucha gente aquí también en España, pues al ver a alguien hablando con un acento del otro lado del charco y o sea, tiene como el estereotipo de que es una sola raza, ¿no? Y entonces al verlos de una raza, por llamarlo blanco, Uh pues -huh. se tiende como a confundirse, ¿no? Como que, entonces, no sé, dirán, ah, eres argentino o algo así, entonces, porque es lo único que por raza, pues más o menos se les parece, ¿no? Pero Y que escúchame, es va. curioso, porque en Hispanoamérica existe un paralelismo, que es que a lo mejor ven un español de piel bronceada y te dicen, uy, tú no pareces español. Sí, Entonces, sí, hay españoles que son muy morenos de piel, ¿eh? claro. Y ya Entonces, te dice, ¿por qué? Porque la idea es que todo, el que está por Europa, pues rubio, de ojos azules y va por la calle escuchando a Mozart. Es una idea. sí, 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 son estereotipos que caen tanto de un lado como del otro por ignorancia. Y hay que decir que el hispanismo es eso, multiculturalidad y diversidad étnica. Pero bueno, finalmente, lo que pasa es que la palabra multiculturalidad, tú sabes que puede llevar a equívoco, ¿no? Finalmente, yo por eso me gusta emplear la palabra coiné, porque Sí, también. es la unidad dentro de la diversidad, una diversidad que es lógica. Pero como te digo, yo puedo ser diverso de un pueblo que está a 4 kilómetros del mío, pero después, a mí lo que sí me molesta especialmente es que la palabra hispanismo esté asociada a este cliché o gente que piensa que tiene que decirle a los hispanoamericanos cómo tienen que hacer las cosas, o gente que piensa que, mira, claro, en cada país la hispanidad se puede defender en un lenguaje distinto o con unos resortes distintos, en fin.
Y hay gente pues que se piensa que desde su teclado, pues como que está mandando como si fuera una especie de funcionario intocable, decir tú haz esto, tú haz lo otro, como si en Hispanoamérica la gente no supiera hacer las cosas, como si, cuando precisamente Hispanoamérica, si algo sabe es sobrevivir y defenderse, ¿no? Muchas veces contra viento y marea, y además sabiendo asimilar las muchas aportaciones. A mí eso es lo que me molesta, la palabra, como es un poco lo que hablamos con la controversia del término latino. Que el latino se asocia a lo mejor a lo que no se debe, y el hispanismo, el hispanista, la hispanidad, son conceptos que suenan bien y que deben tener cada día un contenido más rico y más claro en el mundo que nos ha tocado, tanto en lo cultural como incluso en lo geopolítico, porque eso al final te va a llevar a cosas mejores, tener esa concienciación, que es lo que nos falta, como dice. Tú antes hablabas del caso del indio Jerónimo, por ejemplo. Eso tú sabes que es un ejemplo que emplea mucho la profesora María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra. Es esa concienciación la que nos falta, y hay mucha gente que dice defender. Bueno, no es que haya mucha gente, sino que muchas veces por internet se inflan las cosas, ¿no? Y lo que nos está quitando es crédito, y nosotros lo que queremos es sumar, no restar o estorbar. Lo que queremos es sumar. Y precisamente lo que hay que defender es eso, o sea, que podemos ser mucho mejores, y de que si estamos como estamos es por algo, y que nosotros sí es verdad que hemos tenido 2 años, oye, desarrollo, ¿no? Pero que estamos yendo por un camino, y yo antes he dicho 3, he dicho Argentina, Cuba y Venezuela, yo soy muy malicioso. Que piensen nuestros telespectadores qué es lo que está pasando en estos 3 países y qué es lo que puede pasar aquí. Dios no lo quiera, pero... No, y hay otro caso que no solo España, Chile. Chile es el país de Sudamérica que más desarrollo ha tenido en las últimas décadas. Y últimamente ha entrado en una espiral descendiente por todos los problemas políticos que ha tenido estos últimos 2 años. ¿A ti no te ha pasado, Emilio, que hay gente, porque, por ejemplo, lo que tú decías antes, lo que hablamos antes de los estereotipos físicos, mi señora muchas veces se enfada porque hay gente que le ha dicho, es que tú no pareces peruana. Digo, bueno, si a lo mejor ven a alguien, pues qué sé yo, también peruano de rasgos afro, tampoco parece peruano, como se dice en Venezuela, ¿cómo es la vaina, no? Bueno, en Venezuela y en otros países, ¿no? O estos los estereotipos que te dicen, uy, no, yo que estuve en Santiago de Chile, uy, aquello parece una ciudad europea. Bueno, ¿tú qué esperabas encontrarte, Santiago de Chile? Una No, compañera, Buenos Aires parece París. claro, o una compañera de mi señora, dice, mi señora lo cuenta riéndose por no llorar, dice, no, mi compañera dice que estuvo en Bogotá, uy, una ciudad, claro, ¿tú qué esperabas encontrarte en Bogotá? Son cosas, ¿no? Sí, ciertos clichés que en verdad yo creo que es más se aceptan más por ignorancia que por conocimiento. Es tal cual así. Hoy también yo creo que muchas veces el querer consolarnos, ¿no? Porque en los años 80 la población española y portuguesa también, como que la palabra Europa les parecía un paraíso en la tierra. Pero claro, Europa es un tema muy complejo. Mi Sí, señora sí, dice, ese que es le un di, tema con muchas aristas, ¿eh? con muchas aristas, y mi señora siempre dice, Emilio, que allá en Perú pasaban documentales de países de Europa, ¿no? Te pasaban un día, pues qué sé yo, Noruega, otro día Finlandia, Alemania, y te lo pasaban con música clásica, con los parques muy limpios, claro, dice, hubo generaciones enteras de peruanos que crecieron creyendo que Europa era eso, claro, y Europa es un tema mucho más complejo, o sea, no es lo mismo Moldavia que Francia, no es lo mismo Albania que Suecia, no es lo mismo Rusia que Portugal, o sea que Europa es un continente extenso, diverso, complejo, y yo creo que España y Portugal en los años 80, muchas veces por complejo, quisieron poner todos los huevos en la misma cesta, como se dice, ¿no? Y en esos años 80, sí, bueno, fueron unos años, en fin, complicados, convulsos, pero que ahí yo creo, Emilio, que empieza o si no empieza, por lo menos ya empiezan a verse esas premisas falsas, ese supuesto complejo de superioridad, pues claro, ya somos europeos, ya como, ya está todo hecho, ¿no? Claro, y 30 y tantos años después, pues resulta que, uy, espérate, vamos a pararnos, ¿cuántas aristas tienes esto? ¿Qué es lo que pasa al otro lado del charco? Que la vida da muchas vueltas, o sea que, ¿no?
Sí, todo es cíclico, ¿no? Los buenos tiempos y los malos tiempos siempre vienen y van. Y como tú bien dices, eso empieza más o menos a verse en España a partir de los años 80, con toda esta movida de la entrada a la Unión Europea, tanto de España y de Portugal. Y bueno, hay que aceptar que sí, hubo un desarrollo económico acelerado, tanto en España y en Portugal, en estas décadas, estas últimas 3 décadas. Y bueno, las nuevas generaciones no se dan cuenta de que este desarrollo, pues hasta la época de nuestros padres o abuelos, no existía, ¿no? Y que inclusive Hispanoamérica resultó ser hasta un salvavidas para España, porque cuántas familias con miembros al otro lado del charco que habían emigrado, pues mandaban dinero aquí a España y con ese dinero que mandaban, pues muchas familias sobrevivieron en esas épocas duras, ¿no? Tú, Hay Emilio, cuentos de... que eres canario, ¿no? Y que conoces esa realidad. ¿Tú crees, por ejemplo, concretamente en esa parte de España, en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, que se puede explicar de alguna forma sin su vinculación con América? No, definitivamente no. Y por lo menos en Canarias sí están como que un poco más claro de esa conexión, ¿no? Ahí quería yo ir, ahí quería yo ir. En Canarias siempre, porque, por ejemplo, en las regiones del Cantábrico, Galicia, de Galicia hasta Cantabria, ¿no? Ha quedado la conciencia, pero más, digamos, del emigrante, del indiano, ¿no? De finales del 19, bueno, incluso hasta la posguerra, ¿no? Pero en Canarias como que eso está más vivo. Esa vinculación con América sí es algo que se vive, que yo me quejo de que se haya perdido Andalucía con lo que tenemos en Sevilla, el archivo de India y toda esa vinculación tan clarísima, que sin embargo en Canarias yo creo que gracias a Dios sí se conserva más esa realidad de la proximidad con América, ¿no? Sí, y a lo mejor es por algo geográfico, ¿no? Porque Canarias está un poco más alejado de Europa, a Uh pesar de -huh. que es Europa Claro. y está conectado con Europa, pero también hay mucha más cercanía con América. Y hay que decir, como conté en el podcast pasado, ¿no? De que aquí en una tienda numismática madrileña me decía, bueno, pero es que todos los canarios tienen un primo en Venezuela, ¿no? Y esa conexión también de la emigración, pues está en la conciencia del canario, de que hasta los años 80 o hasta 90, pues todavía se emigraba a América desde Canarias y siempre ha estado esa conexión. Y no solo por la migración, también cultural, pues dentro de la música y la gastronomía canaria, pues las papas canarias, ¿qué te puedo decir? O sea, algo que viene de América y es súper canario, pues es una conexión gigante siempre, desde los siglos y que ha estado un poco más reciente en las islas y lo que te digo, a lo mejor por la lejanía geográfica, pues sí se suele conservar un poco más esa conexión con el continente americano. Y bueno, hay bandas musicales venezolanas que siempre van a los carnavales de Canarias como Lavillos Uh -huh. y siempre está esa conexión, ¿no? No, Cultural con América. para mí la versión más bonita de Alma Llanera es la que cantan los sabandeños, un grupo, el famoso grupo canario. Para mí esa es la versión más bonita. Sí, claro, son tantas cosas que muchas veces luego hay quien nos podrá acusar de decir, ustedes lo que queréis hacer es alejar a España de Europa. No, nosotros somos muy No, conscientes no, del papel que le toca a España en el viejo mundo. Es más, y España como uno de los baluartes de la herencia romana. Eso lo tenemos muy claro y lo defendemos siempre, lo defendimos concretamente en el programa que hicimos sobre la controversia del término latino. Pero lo que no podemos olvidar tampoco es porque además geográficamente España, dentro de la complejidad europea, España es el extremo occidente. Desde la geografía nos lo está diciendo. Y la misma Canarias, por su condición geográfica, por sus avatares históricos, yo siempre digo que es la síntesis más perfecta de Europa y América. Que en América hay gente muy parecida a nosotros. O sea, América sí es verdad que hay mucha diversidad, pero bueno, es lo que te digo. Como mi señora bueno, en España también la hay. también, claro, pero es lo que te digo cuando mi señora se cabrea, que hay gente que le dice, tú no pareces peruana, oye,
que no, que en América hay igual y te vas a encontrar gente de todo tipo y ciudades que te van a recordar esto y incluso partes más ricas que esto. Es que tengamos la mente más, digamos, apta para recoger esa complejidad y esa parte que nos toca directamente, porque también es parte nuestra, de nuestra identidad, de nuestra historia. Y abandonemos, por favor, o los que practiquen eso, porque tú y yo no lo practicamos, ese falso hispanismo que en verdad es una especie de nacionalismo colonialista. Pero por favor que se vaya abandonando esa mentalidad, porque eso ni es real, ni lleva a ningún lado, ni nos ayuda, ni nos aporta nada. Digo yo, Sí, no más bien sé. nos separa, más bien. Claro, y ya bastantes problemas tenemos en España con gente que quiere separar, como para caer nosotros en el mismo bucle. Sí, totalmente. O sea, cada país tiene sus problemas, y en España los hay. Y ojo, yo soy europeísta, que hay unas cosas que hay que cambiar dentro de la Unión Europea, sí, estoy consciente de eso, pero bueno, también hay que tratar de buscar esa unión con América que es primordial para España y para Portugal, no nos olvidemos de los hermanos portugueses, esa unión iberoamericana, pues yo creo que le conviene a todos nuestros países, tanto de un lado como del otro, y eso es lo que hay que buscar. Y bueno, dejo este maravilloso lema que es Utraque Unum, que nos gusta tanto a ti como a mí, Sí, que señor. en latín significa, en la traducción, ambos son uno, ¿no? Ahora que tú has dicho eso, mira, está el tema de de la cumbre iberoamericana, pero ojalá, pues, finalmente yo muchas veces veo eso muy frío. Mira, yo veo una simple reunión de negocio, de corretaje, ¿no? Por así decirlo. A mí me gustaría que eso se convirtiera en algo mucho Sí, más se ha profundo. abandonado un poco las ideas de la cumbre iberoamericana, se ha politizado mucho, ideologizado mucho, Y otra vez y vuelvo a lo mismo. Piensen por qué tres países que eran modelos de prosperidad, Cuba, Argentina, Venezuela, piensen, vamos a ver el ritmo que llevaron, vamos a ver qué ritmo estamos llevando aquí, porque claro, se ha creado ellos se han creado una institución como el Foro de Sao Paulo, que a su manera sí son, no sé, vamos a llamarlo un contrahispanismo, pero a su manera sí están muy unidos, porque vemos gente de todos los países iberoamericanos actuando en esa dirección. Lo que faltaría como contrapeso a eso, pues sería gente con un corazón generoso y constructivo que supiera en este mundo que nos ha tocado dar una alternativa, pero no con esa mentalidad de mirar por encima del hombro, de querer mandar, primero, ¿sabes qué? Primero arregla tu casa y luego arregla la de los demás. Tú tienes o que sea, mirar, la política siempre separa a los pueblos. hay que mirar, por eso digo, Hay que pensar más en otras cosas fuera de la política. claro, Y porque al final, a estos grupos de naciones como las cumbres iberoamericanas, pues se contaminó mucho con la política y por eso es que han fracasado. claro, y tú sabes qué pasa, que cuando se hacen esas cosas desde la cultura, desde otros bastiones civiles, por así decirlo, al final eso tiene sus buenas consecuencias incluso en la política, pero no se puede construir la Claro. casa por el tejado. Por tanto, arreglemos primero la casa y después ¿no? nos ponemos a mandar. Hay mucha ansia y Internet, por desgracia, bueno, Internet, a ver, es un vehículo innegable de muchas cosas buenas también, pero por desgracia pues tiene eso, que se pone uno delante del teclado, ¿no? Y tiene esas cosas. Y yo creo que lo que falta es eso, metodología, comprensión, falta esa visión de conjunto. No, es totalmente de acuerdo contigo. Y los anglosajones en eso son muy prácticos, ¿eh? Claro, Ellos anteponen siempre su bienestar antes que la política. sí, sí, porque una cosa te va a llevar a la otra. Es correcto, Es que es al final correcto. todo es una consecuencia, igual que la economía es una cadena de cosas, de actores, ¿no? Pues lo otro es igual. No, tal cual, es así. En fin, es un tema complicado, seguramente vamos a crear mucha controversia, pero bueno, eso se trata, ¿no? Ya que estamos, como decimos, defendemos la hispanidad en su visión de conjunto, la verdad que es un tema muy interesante, ojalá podamos ir avanzando. A mí me gusta mucho, por eso, cómo se explica muchas veces María Elvira Roca Barea y gente que yo creo que está yendo en la dirección correcta. Naturalmente,
Por cierto, Que, van a sacar un documental dentro de poco. Se claro, ve muy bueno. España, como la primera globalización, a ver, Ujú. esto es como todo. Siempre tú vas a discrepar de algo, porque yo siempre digo, si discrepa uno está con la familia, pero es que la hispanidad es nuestra familia. La hispanidad hay que verla con una visión familiar. Tú sabes que las peleas familiares son las peores. Sí. Cuando hay una pelea entre primos, entre hermanos, y eso es lo que nos pasó hace 2 siglos, y lo que tenemos que hacer es aprender conjuntamente A de nuestros reconciliarnos. errores y de ir recomponiéndonos, no por el tema de volver al pasado, sino precisamente para construir un futuro en base a lo que nos une, con esa visión de conjunto, con esa visión, llamémoslo así, familiar, ¿no? Que lo Y en otro, una visión de igualdad. No claro, creernos superiores ni los de un lado ni los del otro. que lo otro vendrá por añadidura. Y fíjate tú, por ejemplo, lo que tú dijiste antes de los actores, pues ahora con esta modita de la serie, hay muchos actores ya hispanoamericanos en España, españoles en Hispanoamérica, eso es lo normal, que pasó en el siglo XIX con los escritores, que Valle Inclán era admirado en México, que Rubén Darío era admirado en España. Sigamos así y vayamos más a más, y lo demás vendrá por añadidura, pero vayamos correctamente, sabiendo andar los caminos, no yéndonos por donde no es. A ver si tenemos suerte, ¿no, Emilio? A ver si... Bueno, esperemos que el mensaje haya llegado y que esas ideas supremacistas, porque es que no hay que llamarlo de ninguna otra forma, hay que llamar las cosas como son. Esos supremacismos, pues yo creo que en estos tiempos que vivimos de globalización, son nuestro peor enemigo. En Además, la te digo una unión cosa, está la fuerza. ¿Cómo? En España no estamos para mucho supremacismo, ¿eh? Yo creo que hay ciertas partes que ya lo viven ya. Sí, sí, yo creo que eso sí. Bueno, mi pana Emilio Acosta Ramos, es un placer siempre charlar contigo, compartir estos vídeos. No olviden visitar Venezuela Colonial, tanto en Facebook como en YouTube. Emilio además es un fanático de la numismática, tiene su propio canal de YouTube, Itzi Emilio. Ahí puede demostrar su sapiencia, perdón, sobre el mundo de las monedas. Y nada, pues aquí tienen su canal de un servidor, Antonio Moreno Ruiz, para lo que ustedes manden y demanden. Claro, sí, es a nuestros seguidores de Venezuela Colonial, no lo dejen de seguir, que siempre sube material muy bueno y también es poeta, ¿eh? Hay que decirlo. Eso dicen las malas lenguas. Pues nada, un saludo y volveremos otro día con más madera. Chao, Emilio. Un abrazo, Antonio, hasta Sevilla. Un abrazo. Hasta Chao, pronto. chao.